Ya sé jiu-jitsu. ¿Segura? ¿Quieres intentar? No, mejor enséñame un poquito. ¿Qué me vas a enseñar ahorita, Alberto? Pues podemos ver un ejercicio situacional, como cuando vas caminando en la calle y alguien te toma por el hombro. Ok. ¿Te parece? Sí. O sea, entonces, por ejemplo, tú estás volteada, yo voy caminando, tú vas caminando tranquilita. Y alguien quiere venir a abordarte, tomarte del hombro, y a eso tú puedes reaccionar con la técnica. Entonces, tomo el hombro y lo que vas a hacer va a ser girar el brazo por arriba ampliamente para tomar a la altura del codo, entre el bíceps y el codo prácticamente. Y de aquí simplemente te vas a apoyar con tu otra mano para empezar a jalar hacia arriba y hacer una luxación ahí en mi brazo. Tomo aquí el hombro, giras. Ahí está. Ahora podemos ver una situación en la que tú vas caminando tranquilamente, estás en un parque y alguien te abraza por detrás para poder querer llevarte un carro. Entonces vamos a ver una manera en la que puedas frenar esa situación. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí vas caminando tú muy tranquilamente y la manera para frenar que no te vayan a llevar es hacer un gancho sobre la pierna. Entonces de esa manera a la persona le vas a impedir que pueda caminar contigo, a pesar de que seas más ligera que yo, por ejemplo. Ok. Muy bien. Entonces, Te hago el gancho y luego jalo la pierna. Exactamente. Ok. ¿Va? Acuérdate de bajar tu postura totalmente para Cierto. poder agarrar la pierna correctamente y jalar con todas tus fuerzas. Ok. ¿Bien? Sí. Va, entonces yo vengo, abrazo. Muy bien. Entonces, aquí en esta situación en la que ya está en el suelo, lo primordial es que las piernas sean la primera línea de defensa. Aquí va a subir las piernas y va a hacer contacto con mi cadera. Esto le va a permitir a ella el saber hacia qué lado me voy a mover o si voy a empujar con mis piernas. Es una manera de tener sensibilidad o tacto sobre la otra persona. Esta es la primera línea de defensa, entonces yo no me puedo acercar a tocar la cara aquí porque las piernas me están impidiendo esa distancia. Muy bien, son más largas que los brazos. Ahora, cuando yo empujo hacia adelante para poder alcanzar a golpearla, las piernas se doblan y aquí va a aprovechar ella ese impulso para empujarme hacia atrás y poder levantarse correctamente. Muy bien, entonces yo empujo hacia adelante. Bien. Muy bien. Yo creo que te puedes defender ya con eso. Hola, el día de hoy estoy con Alberto Cérega, quien es ingeniero en biotecnología, campeón nacional de Jiu-Jitsu, entre otras medallas y campeonatos, y actualmente instructor de Jiu-Jitsu en Rol Obregón. Rol Jiu-Jitsu Obregón, así se llama. Rol Jiu-Jitsu Obregón. Aló, Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto estar aquí. Dime qué te puedo ayudar, Andrea. Pues como lo vieron, Alberto ya me dio algunos tips de Jiu-Jitsu, pero más bien también de defensa personal, ¿no? Espero nunca estar en una situación así. Sin embargo, es algo que tenemos que saber y es algo que nos da seguridad, ¿no? O sea, después de ahorita de que me enseñaste, te lo juro que estaba pensando que, bueno, por lo menos ya sé tantitas técnicas más como lo que comentabas de seguir el movimiento, etcétera, ¿no? Pero antes de entrar a detalles, ¿puedes contarme un poquito qué es el Jiu-Jitsu? Si lo traduces del japonés al español, prácticamente significa arte suave. Lo que lo destaca es que a pesar de que una persona sea más chica o de menor tamaño, puede vencer o salir victoriosa de una situación en la que se viera adversa contra una persona más grande. Por eso es importante que lo aprendieran mujeres, por ejemplo, o incluso niños, todas las edades y cualquier género. Es muy importante. Yo creo que más vale saber un poquito y no necesitarlo nunca a que te encuentres en una situación de adversidad y no sepas ni papas qué hacer. ¿Qué beneficios tienen tanto para nuestro cuerpo, pero tanto para nuestro espíritu, nuestra mente, etcétera? Yo creo que el Jiu-Jitsu, como cualquier otra arte marcial que sea, no arte marcial, sino más bien en el ámbito del grappling. Con estas artes me refiero al judo, al sambo, al Jiu-Jitsu, a la lucha. Cualquiera de estas te involucran. Como siempre hay sparring y peleas todos los días, te forja una mentalidad de que siempre estás luchando contra adversidad, siempre te van a estar presionando. Entonces tú tienes que mantener un control de ti mismo, mantener una respiración adecuada. Eso es lo que te permite el pensar con claridad y el actuar todavía pues de la manera adecuada durante la lucha. Como te están presionando siempre, te forja un carácter
pues muy temple prácticamente, muy tranquilo y eso te ayuda, yo creo que en varios ámbitos de tu vida. Qué interesante que lo mencionas, Alberto, porque, por ejemplo, uno de los principales objetivos de este programa que es encontrar maneras o equilibrio para poder ayudarnos, para poder tener un poco más de estabilidad, tanto emocional, incluso física. Hemos tenido programas de nutrición, etcétera. Y lo que comentabas ahorita es bien importante, ¿no? Muchas veces andamos a la carrera, tenemos ansiedad del tráfico. El ejemplo del tráfico, yo soy perfecta, te lo juro, ahí me desahogo. Bueno, ahorita no, pues porque me da miedo. Pero es bien importante lo que mencionas y hay conceptos erróneos que a lo mejor una actividad con violencia puede ser más violenta y al contrario, lo que decías que te ayuda a analizar la situación y si tienes algo que podría ser violento te ayuda a calmarte y a pensar las cosas un poco más frías con calma y serenidad y creo que eso es importante. Para mí se me hace casi de los principales beneficios del Jiu-Jitsu, ¿no? Sí. Bueno, o sea, intentaré practicarlo todos los días, no sé, pero por lo menos pues ya sabemos básicos de cómo reaccionar, ¿no? Por ejemplo, lo que me enseñabas del brazo, lo de las piernas. Nunca me hubiera imaginado de hacer un ganchito con mi pie para tumbar, El etcétera. pararte correctamente. El pararme correctamente. Esas son una de las cositas, una de las pocas cosas que puedes aprender aquí, porque esto sigue siendo un mundo. Yo, a pesar de los 10 años que tengo entrenando aquí, sigo aprendiendo. Aunado a eso, también viene lo que es la seguridad que surge en ti mismo, porque te empiezas a dar cuenta de lo capaz que eres de realizar los movimientos, las técnicas, y te das cuenta que funcionan en una situación de vida real también. Bueno, Alberto, muchas gracias por la entrevista. Creo que ya estoy lista para el combate. Muy bien. Yo creo que puedes empezar con las cositas que aprendiste aquí y te esperamos aquí en Roll Jiu-Jitsu Obregón para que empieces a entrenar. Sale, nos vemos. Gracias. Y invitado a todo el mundo, quien guste. Gracias por ver el programa. Si te gustó, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Muy pronto habrá un nuevo video en Conexión CBI.